cada vez son peores, y es por eso que cada vez me da más agradecimiento y más seguridad y tranquilidad de que estamos en Cristo, de que Él nos ha puesto ese sello de propiedad. Desde el momento que recibimos a Cristo, somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Él que somos, Él es un buen Padre que promete cuidarnos. Así que vamos al capítulo 9. En los versículos anteriores se presenta un ángel diciendo, ay, 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 o sea, una expresión de dolor. Y cuando la repite 3 veces, créame, es porque es algo sumamente doloroso. Es el énfasis de cada vez que la Biblia repite las cosas 3 veces. Estos ayes o expresión de dolor es referente al carácter terrible de los acontecimientos que las últimas 3 trompetas van a producir. Ya estuvimos estudiando las primeras 4 trompetas, pero ahora vamos a estudiar las otras que le siguen. Aunque el capítulo 9, los versículos del 1 al 12, solo mencionan el toque de la 5ª trompeta, y ese va a ser el tema de hoy del estudio, solamente la 5ª trompeta. Los versículos 13 al 21 mencionan la 6ª trompeta. Y después de la 6ª trompeta, usted va a ver que se presentan, recuerda que cuando hicimos el estudio de introducción, dijimos que habían varios paréntesis, 5 paréntesis durante todo lo que es el transcurso del libro. Y ahora se está presentando un preámbulo en los capítulos 10 y 11, para entonces, después de mencionar este preámbulo, mencionar el toque de la 7ª trompeta. Recuerden siempre que la 7ª trompeta viene a ser el derramamiento de las 7 copas del juicio, y a manera de introducción al toque de esta 5ª y 6ª trompeta aparece la iglesia en gloria adorando una vez más al Señor. Esa adoración obviamente es agradecidos por el hecho de encontrarnos donde nos encontramos. Así que vamos a Apocalipsis 9. Está leyendo los versículos del 1 al 12. Pero antes, para reafirmar lo que les había dicho, si leemos el versículo 13 del capítulo 8, dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esa es la advertencia que da la Escritura acerca del contenido de la 5ª trompeta. Vamos a leerlo y después lo pasamos a comentar. 9 del 1 al 12. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro.
El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Definitivamente mucho simbolismo, muchas cosas que tenemos que aclarar a través de esta quinta trompeta. Por eso yo les decía en la clase anterior que el toque de la trompeta posiblemente sea la parte más difícil de interpretar de toda la carta, porque verdaderamente hay muchas cosas aquí. Lo primero que vamos a mencionar, que lo menciona el versículo 1, es que Juan ve una estrella caer del cielo a la tierra. No es una estrella literal, o sea que no cabe duda que se trata de un ángel. A los ángeles también se les llama estrellas en la Biblia. Job 38:7, Isaías 14:12, le llama también a los ángeles estrellas. Así que esta estrella que se ve caer del cielo no es otro que el mismo Satanás. Lucas 10, 17 al 18. Es enviado por Dios a la tierra para castigar a los hombres. Es un instrumento prácticamente de juicio. No solamente Dios está usando a la naturaleza, los mismos hombres cuando se emprenden en guerra, pero está ahora usando directamente a Satanás. O sea que sabemos por las mismas escrituras, por el ejemplo que nos da Job capítulo 1, que Satanás aún tiene acceso al cielo. Pero él en este momento va a ser echado definitivamente del cielo y va a ser el resultado de una gran guerra angelical, que esa guerra angelical la vamos a estudiar en el capítulo 12, versículos del 7 al 12, que es cuando se presenta esta guerra. El caso es que Satanás, esta estrella, recibe, dice, la llave del pozo del abismo. Este pozo del abismo es sede de las moradas infernales. Yo creo que debemos aprender un poquito acerca de los varios términos bíblicos que definen lo que es la muerte en sí, porque la muerte viene a ser la separación de Dios en un lugar por toda una eternidad. Es lo que es verdaderamente la muerte, porque al fin y al cabo sí se conoce la muerte física, pero eso no quiere decir que el alma deja de existir o es aniquilada, el alma continúa. Así que aquí estamos hablando de una separación de Dios en un lugar por toda una eternidad. Y la Biblia ha usado varios términos para definir las características de este horrendo lugar de donde está viniendo Satanás. Primero se conoce a Seol, que Seol significa insaciable, y la idea de Seol la presenta como un estómago que no se sacia de comer y comer, pero en este caso está comiendo almas continuamente. Están muriendo personas y terminando en este lugar, en el Hades. Hades significa invisible y es un lugar temporero de los que mueren sin Cristo. O sea, es como una antesala del infierno. Recordemos que el infierno no va a ser abierto hasta el juicio final. Los primeros que van a ser echados es la Trinidad diabólica y luego todos los que sus nombres no se encuentren en el libro de la vida. ¿Okay? Pero no podemos pensar que se trata de dos lugares diferentes, sino es los términos usados según los idiomas, el griego y el hebreo, que de donde se sacan estos términos. Según Hechos 2:27, y para mí esto es también muy impresionante, que fue el lugar donde estuvo Cristo, que fue por nosotros, porque acuérdense que sobre nosotros había una sentencia de muerte y una condena, y tenía que ser pagada para que se fuera satisfecha la justicia de Dios, y quien lo pagó fue Cristo. A veces pensamos que el pago fue solo en la cruz,
No, Él sí, en la cruz Él murió para derramar sangre y lavar pecados, pero Él bajó al Hades a llevar allí nuestra cautividad. Y según las horas que Él estuvo desde que muere hasta que resucita, fueron 39 horas. No es casualidad que hayan sido 39 horas. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy representativo. Estos 39 horas es tipo de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y la idea es que Jesús lo que está haciendo es que ese antiguo pacto está pasando y va a dar lugar al nuevo. Por eso que en su muerte está pasando toda esa antigua ley. Ahora en el nuevo, cuando Él resucita, es el nuevo pacto en que estamos hoy día. ¿Okay? Pero este mismo lugar recibe otros nombres calificativos para ayudarnos a entender su característica y dimensión. Se le llama abismo o pozo. Ya dije que es un lugar temporero de los que mueren sin Cristo, pero también se conoce abismo o prisiones de oscuridad. Y es el lugar temporero más profundo aún que ese abismo o pozo, y ahí están ángeles caídos, privados de su libertad. Imagínense si los demonios son malos, ahora que hayan demonios presos, debido a la gran maldad de estos seres. Lo dice 2 de Pedro 2:4. Recuerde que este pozo, este abismo, prisiones de oscuridad, es tan horrible y tan temido por los demonios, y eso lo sabemos, se recuerdan por el Gadareno, cuando ocurrió lo del Gadareno, que el Señor efectuó un exorcismo. Usted puede leer ahí en Lucas 8 todo eso acerca del Gadareno, y cómo en aquel encuentro con aquella legión de demonios, ellos pidieron que fueran enviados a los cerdos porque no querían ir a este lugar, a este pozo de oscuridad y abismo. Porque es como un calabozo, prisión que está en lo más profundo de la tierra, con un fuego sulfúrico que es símbolo de lo diabólico, porque la sulfa es un gas que emite el azufre, un olor desagradable y asfixiante. Así que el infierno no es solamente un lugar de oscuridad, es un lugar caliente, es un lugar asfixiante por este gas sulfúrico que produce el azufre. Va a ser el lugar, y donde van a ser aprisionados vivos la bestia, el anticristo y el falso profeta por 1000 años. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a corroborar esto con el versículo 20. Apocalipsis 19, 20, sin dejar de marcar el capítulo 9. Y la bestia es el anticristo, porque acuérdense que el dragón es Satanás, el diablo en sí. Acuérdense que es una trinidad diabólica que le está tratando de imitar al mismo Dios. Está el dragón, la bestia y el falso profeta. Dice, la bestia o el anticristo fue apresada y con ella el falso profeta. Ese venía a ser prácticamente el falso Espíritu Santo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, ahí vemos el destino de dos hombres. No podemos pensar que el anticristo es el diablo, ni que el falso profeta es el diablo. Son hombres poseídos. Igual que los demonios pueden poseer personas, ellos están poseídos, pero por el mismo diablo, el mismo espíritu del diablo. Y ellos dos van a ser echados en este abismo o prisiones de oscuridad. También la Biblia usa Gehenna para identificar este lugar, y lo usa porque era donde se quemaba basura en Jerusalén. Pues entonces me deja saber a mí que qué triste que los hombres fueron creados con un propósito glorioso
que es para adorar y alabar a Dios, y tienen todo ese potencial de hacerlo, y que terminen como basura en el basurero del mundo. Muy triste, verdaderamente. Tanto personas como ángeles, todos fuimos creados con un objetivo tan glorioso que es ser adoradores, sin embargo no todos lo somos. El caso es que allí, a ese lugar, pozo de abismo, Seol o Hades, van todos los que son salvos a ser atormentados en sus plenas facultades. Eso lo enseñó el Señor Jesús en la parábola de rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. Y ya hemos hablado que fue el lugar que Cristo visitó, Efesios 4, del 8 al 10. Seguimos avanzando. A esta estrella, al diablo, se le da la llave de este pozo. Si se le da una llave, es porque lo va a abrir. La llave la tiene Dios, porque es una llave simbólica, pero la idea la tiene Dios, no es literal. ¿Por qué? Porque es Dios ejerciendo su control soberano sobre todo lo que está pasando. Lo que nos enseña a mí que ninguno de ellos puede hacer según su voluntad. Es según Dios lo permite, en este caso, lo está permitiendo para juicio. ¿Okay? Y es el control que ejerce Dios sobre las fuerzas del mal y el límite que Él le impone a la acción satánica. Hermano, el diablo nos odia a nosotros los cristianos. Nos odia. Si se lo permitieran, acabara con todos nosotros. Pero ¿sabe qué? No puede. No puede porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios no se lo permite en ningún momento. Pero si Él pudiera destruir la iglesia, Él la destruyera. Pero no se lo permite. Entonces todo lo que va a pasar ahora es porque Dios lo está permitiendo para cumplir a cabo su juicio, que es vindicar su propia justicia. ¿Okay? Así que ya podemos imaginar qué ocurre cuando Dios le entrega las llaves de este calabozo a Satanás y lo considera como un primer ay. ¿Por qué es un primer ay? Al abrirse el pozo surge del abismo una humareada tan densa que oscurece el sol y también el aire. Así como el humo que sale de un volcán en erupción que cubre de tinieblas el aire, esto va a suceder. Y estas tinieblas es simbólico, porque quiere decir que el mundo entero va a ser lleno de demonios y malvadas operaciones. La única respuesta que tenemos nosotros a lo que está pasando en la actualidad en cuanto a criminalidad, en cuanto a la maldad que estamos viendo, es que como estamos en los días finales, se exagera o se eleva la acción demoníaca. Cada vez que ha sucedido algo grande en la historia, esto ha sucedido. Sucedió cuando Jesucristo fue a morir en la cruz. Por eso habían tantos endemoniados y se hicieron tantos exorcismos. Porque cada vez que ocurre algo, se exagera, se desorbita la actividad demoníaca. El humo viene a ser símbolo de tinieblas y de degradación. Fíjense, símbolo de tinieblas y de degradación. ¿Se ha ido degradando la humanidad? ¿Verdad que sí? O sea que cada vez la moral está más baja. Y cuando hablo de moral y no me refiero solo a cristianos, hubo una época que cristianos no, todo el mundo velaba por guardar una buena moral. Pero ya no importa la moral. Entonces, si esto es así ahora, imagínense en estos tiempos que estamos hablando, que el humo representa tinieblas y degradación. Satanás es presentado como el que introduce una plaga de langostas demoníacas. Joel 1:6 y Joel 2 del 4 al 10. Viene a ser similar a la plaga de Egipto, con la diferencia que la de Egipto era una plaga literal de langostas de verdad, pero esta es simbólica. O sea, la langosta aquí se va a usar como un símil de esta actividad demoníaca. Es lo que está pasando. ¿Okay? Sabemos que la langosta literal produce devastación en la vegetación.
Cada cápsula de este insecto tiene unos 40 huevos, los cuales salen en primavera. Pequeñas larvas que se transforman en fases intermedias cada vez más voraces hasta alcanzar la forma adulta. Cuando se reúnen es por millones y millones. Son tan voraces que a su paso no dejan absolutamente nada verde. Incluso se comen hasta las hierbas venenosas. Cuando emprenden el vuelo para continuar devastando otra región, llegan a formar columnas o nubes de algunos kilómetros que oscurecen el sol y producen un ruido intenso con sus alas cuando se desplazan por el aire, que es atormentador. Pueden comer diariamente tanto como su propio peso. Se dice que un enjambre de langostas de 1 kilómetro cuadrado puede estar compuesta de varias docenas de millones, aproximadamente 80 millones por kilómetro cuadrado. Así que, cuando desaparecen, la región ofrece la sensación de haber sido destruida por imponentes incendios. Y acuérdense que en este capítulo se está mencionando la langosta, la literal, pero como símil de los demonios. Así que ya se pueden imaginar lo que le espera a la tierra y por qué dice que esto es un ay. La langosta simbólica producirá daño no a la vegetación, sino a los moradores de la tierra. Y bien claro, por eso yo les decía al principio, hermano, tenemos que dar gracias que nosotros sí tenemos el sello de Dios. Sí somos propiedad de Dios al haberle confesado como Señor y Salvador de nuestras almas. Porque bien claro dice ahí que ellos vienen a poseer a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Si no tienen el sello de Dios, el sello que tienen es la marca del anticristo, el 666. Así que se trata aquí de una posesión demoníaca que llevará al individuo a lo máximo de la miseria espiritual. Ahora, ponga 1 más 1 es 2. Ya hemos hablado de las primeras 4 trompetas, cómo está sufriendo el cielo, la tierra, el mar, las características de la guerra, el efecto de la guerra. Ahora usted se imagina que a todo eso usted le añada que todos estos seres humanos van a ser poseídos por un demonio o por varios demonios. Tremendo. ¿Por qué se elige la langosta como símil? Por el efecto que causarán en los seres humanos. Sabemos que un endemoniado es una persona poseída y dominada por un demonio. ¿Por qué? Este cuerpo es una habitación para el alma y no solamente puede habitar el alma, sino puede habitar un espíritu o varios espíritus. Fíjense que el Gadareno tenía una legión de demonios dentro. Pero nosotros los cristianos, y eso lo dice 1 Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, ningún cristiano puede ser poseído por un demonio, porque ya es sello de Dios, ya es propiedad de Dios. Así que ningún ser humano puede ser poseído. Ahora, cuidado con la influencia que pueden ejercer a nuestro alrededor, porque el diablo lo que hace es que nos estudia y nosotros mismos le damos a conocer a él de qué manera nos puede atormentar y de qué manera nos puede hacer flaquear, sobre todo en el servicio y la obra del Señor. Y esa influencia puede ser tan que aparentará una posesión, pero eso sí, estemos seguros que un cristiano jamás puede ser poseído por un demonio. ¿Okay? Aquí estamos hablando de personas que son propiedad del diablo. Un endemoniado es alguien que pierde total facultad de su propio control mental, emocional, volitivo. ¿Okay? Tiene sus características. Estas características las podemos obtener del ejemplo del Gadareno. Fíjense que notemos que el Señor Jesús realizó muchos exorcismos, varios milagros que sacó demonios. Y ninguno de ellos se especifica tan detalladamente como el caso del Gadareno.
porque el gadareno nos está ofreciendo a nosotros características que tiene un endemoniado. ¿Ok? Primeramente, produce enfermedades ordinarias. Cuando yo voy a mencionar enfermedades, no quiere decir de que todas las enfermedades son posesiones de demonios. ¿Ok? No quiere decir eso. Porque los hay ciegos, los hay sordos, son muy cristianos, pero no quiere decir, pero el demonio sí va a producir ciertas enfermedades como ceguera, sordera, parecida inclusive a la epilepsia, pero no es epilepsia. Dice Marcos 9, 14 al 29 que echan espumarajo por la boca, que crujen dientes. ¿Okay? Un ejemplo lo tenemos en Marcos 7, 31 al 35, que menciona el ejemplo de un ciego tartamudo que fue sano y no se dice que era endemoniado. Todas estas características les voy a mencionar es basadas en la experiencia del gadareno. Son sacudidos con violencia, pierden el apetito, o sea que se van prácticamente secando, tienen una fuerza extraordinaria. Por eso dice que en el caso del gadareno, Lucas 8:20, que rompía cadenas, cambio en la voz, sobre todo no resisten escuchar el nombre de Cristo. Por eso ellos, Lucas 8:28, dice que cuando vieron a Jesús lanzaron un grito, porque no resisten. Por eso es que en ese nombre glorioso, que no hay otro nombre como el de Él, no solamente somos salvos, podemos orar. Ese nombre tiene autoridad sobre los demonios. Así que trastornos psicológicos, noten que son lunáticos, casi siempre no visten ropa, moran en los cementerios. También quiero aclarar que no todo tipo de trastorno mental es un caso de endemoniado, por favor. El cerebro es un órgano y el cerebro se puede atrofiar como se atrofian los otros órganos del cuerpo. Y el hecho de que una persona tenga un atrofio mental no quiere decir que sea un demonio. Pero casi siempre viene a ser otra característica más de ellos. Son antisociales, se apartan, se aíslan de otras personas, blasfeman, o sea, son mal hablados, gritan, clamando a gran voz. O sea, que estos demonios de la quinta trompeta, por eso se le dice que tiene poder como el de los escorpiones terrestres. Los escorpiones, que lo menciona el texto, son venenosos. Cuando te pican causan mucho dolor, pero rara vez es mortal. Cuando te pica un escorpión. O sea, no son como otros animales venenosos que si te pican, si te matan. Ellos duele la picada, pero no es mortal. Hermano, estamos viviendo días cuando la actividad demoníaca se ha exagerado. Están ocurriendo sucesos de criminalidad inexplicable. La gente ha perdido la cabeza, incluyendo jóvenes, niños. Escuchamos de padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. Por ejemplo, muchos de ustedes quizás recuerdan el joven Austin Moore, de 23 años, que era residente de Miami, que él atacó mortalmente por el efecto de una droga a una pareja en su vivienda localizada en el norte de Miami, en la localidad de Júpiter. Las autoridades sospechan que el individuo estaba bajo la influencia de una droga conocida como Flakka, que no solamente, y esto debido a la agresividad del homicida, porque cuando lo encuentran desnudo en la escena, comiéndose la cara de una de sus víctimas. A ver si eso, para que ustedes vean cómo está el mundo en que estamos viviendo. Eso en nada se compara a lo que estamos hablando aquí de la quinta trompeta. Va a ser peor entonces. Por eso dice el texto que toda esa posesión demoníaca va a durar solamente 5 meses. ¿Por qué? El número 5, y lo dice 2 veces el texto, el número 5 es el número de la gracia de Dios. Quiere decir que por gracia,
solo va a durar esos 5 meses. Es tan grave que fíjate que el mismo texto dice que la gente va a preferir morir, va a buscar la muerte, como el suicida que quiso quitarse la vida y tirarse de un puente al vacío, pero estaba lleno y no se murió. Pero el caso es que dice el mismo texto que la gente va a querer morir. Y dice que la muerte va a huir de ellos. Porque también la muerte está bajo el control de nuestro Dios. Así que, hermano, todo esto es una explosión de maldad espiritual que agravará las penas del mundo y le hará aprender cuán amarga es no solamente la esclavitud de Satanás, pero también el ir en contra de la justicia de Dios, el resistir su gracia, el no apreciar el sacrificio de Cristo. Por tanto, todo esto va a sufrir. Ahora los versículos del 7 al 12 es interesante porque está mencionando descripciones de estas langostas que debemos aprender a interpretar. Menciona 7 características. Dice que son semejantes a caballos preparados para la batalla. O sea, muestra un carácter punitivo. Estos seres vienen a atacar. Por eso dice semejantes a caballos. Coronas de oro es que en esa batalla ellos van a salir victoriosos. Es lo que dice que se le dio corona de oro. Cabellos de mujer. Es interesante porque usted dirá, se preguntará, pero ¿y por qué tiene que ver el cabello de mujer aquí en todo esto? Bueno, la referencia es porque los bárbaros se dejaban crecer el cabello. Indicaba crueldad compleja y a la vez atracción. Y es lo que hace Satanás, atraer antes de sufrir consecuencias. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos hoy día, hermanos. Mira cuánta gente hay celebrando Halloween. No se dan cuenta que están celebrando la misma muerte. Y a San Jaín, que es el dios de la muerte, al diablo. Pero ven, es muy atractivo. Los padres, que vamos a poner a nuestros niñitos a que colecten caramelo. Atractivo, pero a la vez satánico. Esa es la idea de la interpretación de cabellos de mujer. Dientes como de leones, es porque tienen poder implacable destructor. Corazas como de hierro o acero, o sea que no se les va a poder producir daño a ellos. Inclusive las langostas literales están revestidas de unas escamas que endurecen su piel. El ruido de sus alas es el arrollador avance de la frente de batalla. O sea que ese ruido de alas quiere decir que en el momento que Satanás usa la llave y abre la puerta de ese pozo del abismo, vienen directamente al mundo. Todo aquel que tenga su marquita va a ser poseído. Por eso que hay 7 características, porque el número 7 siempre describe perfección o totalidad. Se menciona al rey de este ejército, que es el ángel del abismo, y Juan le da un nombre arameo y otro griego. El arameo es Abaddon, significa en su forma hebrea perdición o destructor, es lo que significa Abaddon. Y Apolión es griego, que se encuentra en participo presente para indicar que constantemente destruye o echa a perder. Así que ahí está el significado de los dos nombres que se le da al rey de estas langostas. Repito, Abaddon es porque es arameo, perdición o destructor. Apolión, griego, que es constantemente destruyendo o echando a perder. Y a pesar de todo esto, es solo, hermano, principio de dolores, porque quedan todavía 2 ayes por ocurrir. Por eso el hombre va a sufrir por 3 vertientes de juicio, ya las mencioné anteriormente. El juicio de Dios por medio de la naturaleza,
el juicio de Dios por medio de Satanás y los demonios, y el juicio de Dios por medio de la maldad de los mismos hombres. Por tanto, gloria a Dios, gracias Señor, que somos salvos, que tenemos tu sello, que somos tu propiedad. Ese es el significado de santos. Santos quiere decir puestos aparte para el uso exclusivo de Dios. Y eso es lo que somos todos aquí. Bajo ese sello, ya el enemigo no nos puede causar daño, ni menos sufrir una posesión demoníaca. Pero estamos viendo, hermanos, aquí lo serio de estos juicios, porque la gente toma muy ligero el quebrantar y violar los mandamientos de Dios y su justicia, y no es así. Dios es un Dios justo. Él es amor y muy misericordioso, a punto de que pagó en Cristo lo que teníamos nosotros que pagar. Y yo pienso que el sacrificio de Cristo es la máxima representación de la justicia de Dios y de lo serio que es la justicia de Dios. Así que la semana que viene vamos a ver los versículos que continúan, la sexta trompeta, que nos va a preparar entonces para el resto del estudio. Señor les bendiga, hermano.